Me gustaría compartir una reflexión que tiene que ver con la confianza en Dios. Y pues igual pensáis que tampoco es que sea un tema tan novedoso, pero en la vida hay veces en que la confianza en Dios se pone a prueba, ¿no? Y no siempre salimos bien parados. Son cosas... O sea, eso ocurre cuando hay algo difícil, ¿no? Cuando la vida va bien, pues uno no se plantea eso. Pero cuando uno tiene que enfrentar un reto o una dificultad grande para la que no ves solución, entonces ahí, ¿no?, puede ocurrir que la fe tambalee o que al final uno busque un atajo, una solución humana, un remedio que igual es peor el remedio que la enfermedad. Eso puede ocurrir. Y vosotros sabéis que la Iglesia está aquí con una misión. Seamos los que seamos. Tiene una misión. Y este tema de la confianza en Dios también está relacionado con eso. Es decir, si puedo decirlo así, no podemos hacer la voluntad de Dios, cumplir la misión y entender la misión como algo muy amplio, que es desde compartir nuestra fe hasta hacer bien nuestro trabajo, hasta dar una clase de escuela dominical, hasta ser marido y mujer, etc. En el sentido amplio. No podemos hacer bien nuestra misión si no confiamos en Dios de verdad. No se puede. De hecho, recordaréis, y lo menciono porque luego en el texto nos lo va a decir, recordaréis que, por ejemplo, un ejemplo que es muy importante, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto por el desierto, caminando por el desierto para llegar a su tierra prometida, cuando llegaron por fin a la tierra prometida, después de 1 año y pico, 1 año y 2 meses de viajar, y Moisés envió los espías, ¿no?, a visitar la tierra, así a escondidas. Claro, cuando regresaron y dieron su informe, dijeron que sí, que era verdad, que era una tierra preciosa, una tierra que fluye leche y miel, una tierra rica, donde los tomates son de 5 kilos cada tomate, etcétera, etcétera. Pero dijeron, pero ahí hay ciudades fortificadas, muros altos, gente, los gigantes, que habían gigantes, o gente muy alta, ¿no? Y no podremos. ¿Para qué? Empiezan así, ¿no? Empiezan a pensar, ¿para qué Dios nos ha sacado de Egipto para traernos aquí y ahora morir aquí? E incluso empiezan a decir, volvámonos a Egipto, nombremos a otro jefe, Moisés no nos vale. Fíjate qué importante es esto, ¿no? O sea, y hay dos de los espías que tienen otro discurso. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb, que dicen, ¿pero qué estáis diciendo, no? Podremos, porque con nosotros está el Señor. Con nosotros está el Señor y vamos a conquistar la tierra y vamos a salir de la dificultad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que prevaleció más? El desánimo, porque el desánimo se contagia muy rápidamente, ¿no? ¿Es verdad o no? Cuando uno empezó a decir no vamos a poder, el otro empezó a decir no vamos a poder, al final todos no vamos a poder, esto es una porquería, y entonces, hay una rebelión contra Moisés y en el fondo contra los propósitos de Dios, porque si Dios era el que había dicho que el pueblo tenía que salir y entrar en la tierra prometida para ser luz a las naciones, pues eso es lo que tenía que pasar. Y lo que tenía que haber hecho ese pueblo era confiar que si Dios era el que les sacaba y el que entraba, les iba a ayudar a entrar, mejor dicho. Que Él les iba a ayudar. O sea, que no tiene sentido que Dios me pida que yo haga su voluntad y luego ante las dificultades me va a dejar colgado. No me va a dejar colgado, ¿no? Josué y Caleb confiaron, pero los otros no. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios dijo, 40 años os vais a pegar dando vueltas por el desierto hasta que toda la generación que ha desconfiado
muera en el desierto, ¿no? Y luego los menores de 20 son los que entrarán en la tierra prometida. Fíjate que sí es importante el tema de la confianza. O sea, cuando enfrentamos cosas que nos resultan difíciles o imposibles, humanamente hablando, dicen, esto no tiene remedio, ahí se pone a prueba. Y ahí uno se deja llevar por los pensamientos humanos, que son normales, ¿eh? Porque cuando algo te va mal, o cuando algo va mal mucho tiempo, porque a veces las cosas se complican y duran, ¿no? Entonces uno, lo primero que puede fallar es la fe, porque dice, ¿dónde está Dios? No hemos leído el Salmo 121, que va conmigo, que es mi guardador, que me guardará de todo mal. ¿No lo parece? No parece, ¿no? Ahora fijaos, el texto que a mí me gustaría considerar, que está en Mateo 4, pues tiene que ver con Jesús. Porque antes justo de empezar su ministerio, Jesús, ¿sabéis qué ocurrió? Justo antes de que él empezara a predicar en Galilea, a hacer milagros, a curar enfermos. ¿Qué pasó justo antes? ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda? Mateo 4. Que Jesús estuvo en el desierto también. Y su fe fue probada. Fíjate qué importante, porque hasta Jesús mismo tuvo que ser probado en su fe antes de empezar su ministerio, que iba a ser muy complicado, porque acabaría muriendo, ni más ni menos. Empiezas a predicar, pero el destino final es la muerte, luego la resurrección, pero vino a morir y es como que aquí lo que vemos es que la fe de Jesús es probada. Igual que la de Israel fue probada en el desierto y la primera generación no lo superaron, fracasaron en ese ejercicio de creer. Aquí ahora Jesús está puesto a prueba y tenemos que ver si Él va a salir victorioso o no. ¿Vale? Bien. Dice aquí. Bueno, y antes de las pruebas de Jesús, ¿qué vino antes? El bautismo de Jesús. Capítulo 3 acaba con el bautismo de Jesús y se oye esas palabras del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es alucinante, ¿no? O sea, cuando Jesús sube del agua después de ser bautizado por Juan, oye unas palabras del cielo, que sería su padre, claro. Este es mi Hijo amado. Es mi Hijo en quien tengo complacencia. Y a continuación, Jesús dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me paro aquí, ¿vale? Fijaos que, de alguna manera, la experiencia de Jesús se repite en nosotros. Hay un momento en el que creímos y fuimos bautizados, recibimos el Espíritu Santo y a lo mejor somos declarados hijos de Dios, ¿no? Cuando alguien se arrepiente y pide perdón por sus pecados y confía en que lo que Jesús hizo es el precio por sus pecados, recibe el Espíritu Santo y es declarado hijo de Dios, igual que Jesús, igualito. Ahora, esta otra parte del desierto se nos olvida. Pero fíjate que el Espíritu, ese Espíritu que él recibió, fue el Espíritu que le llevó al desierto para ser probado, ¿no? Porque la fe tiene que ser puesta a prueba para que crezca y para que se pula. En 1 de Pedro 1 dice, vuestra fe, que es más preciosa que el oro, es probada por fuego, ¿no? Y estaba haciendo referencia a las pruebas que vivían los cristianos de la época del primer siglo, ¿no? Cuando Pedro
les habla. Claro, ¿cuál es la prueba aquí para Jesús? Pues fíjate, está en el desierto. ¿Qué significa el desierto? Está en un lugar duro, donde no está el Mercadona, y lleva 40 días sin comer. Esto me parece increíble. O sea, pues lo dice la Biblia y nos lo creemos, pero no creo que nadie aguante 40 días sin comer. Ponte a prueba. O sea que yo visualizo a Jesús en ese momento a punto de morir. Si está vivo es de milagro. Está a punto de morir. Yo me lo imagino tirado por allí, bajo una sombra, si puede, con una roca. Igual había encontrado un riachuelo porque sin beber no se podía vivir. Y a lo mejor ha bebido algo y aguanta, pero el cuerpo ya está a punto de morirse. Yo es como me lo imagino, aquí no lo pone, pero 40 días, tú imagínate 40 días. Claro, y aparece esa voz del enemigo, el diablo, el tentador, con una sugerencia que no parece una tentación, más bien parece un consejo de un amigo, ¿no? ¿Cuál es la palabra del diablo? Dice, si eres hijo de Dios, ¿cómo es de astuto el tío? Porque claro, acaba de escuchar que es hijo de Dios. Este es mi hijo amado, ¿no? Y él utiliza eso, ha recibido el Espíritu Santo y dice, hombre, si eres hijo de Dios, utiliza tu poder, utiliza tus poderes, tu poder, y di que esas piedras se conviertan en pan, porque te vas a morir de hambre. Chiquillo, haz algo. Claro, ¿a que no parece una tentación esto? ¿No lo parece, no? ¿Ves? Un amigo tuyo te diría eso. Si no hay comida y tienes el poder de las piedras convertirlas en pan, come y no te mueras. Claro, si solo nos quedamos con esto, pues no entendemos bien dónde está la prueba, en qué consiste la prueba, ¿vale? Ahora, ¿cómo sabemos en qué consiste la prueba? Pues la respuesta. Él respondió y dijo, versículo 4, escrito está, y me paro aquí un momento, escrito está, bueno, no me paro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está escrito. No solo de pan vivirá. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que podía echarse 40 días más sin comer y escuchando la palabra de Dios ya no moriría. No, ¿verdad? Significa otra cosa. Ahora, qué interesante, y esto es importante para nosotros, que Jesús se defiende gracias al conocimiento que tiene de la palabra. ¿Sí o no? O sea, él ahora echa mano de la escritura del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 8, que vamos a leer un versículo, el versículo 3, donde se repiten esas palabras. Él lo sabe, y no solo lo sabe, sino que está confiando en esa palabra. Porque una cosa es conocer la Biblia o sabérsela de memoria, y otra cosa es creérsela y confiar. ¿Sí o no? Sí. Vale. Aquí él demuestra que no solo conoce la Biblia, esto es importante, conocer la Biblia, conocer la historia. En este caso, Jesús está demostrando no solo que conoce un versículo, Deuteronomio 8.3, no, se conoce la historia de donde ese texto se está dando, ¿no? Lo que ocurrió en Deuteronomio 8. ¿Qué ocurrió en Deuteronomio 8? Bueno, hay que irse para atrás. No vamos a ver todas las tentaciones, solo esta, por amor al tiempo. Número Deuteronomio, si queréis buscarlo lo podéis buscar, Deuteronomio 8. ¿Qué pasa en Deuteronomio? Deuteronomio es un libro que se escribe, bueno, que lo escribió Moisés todo, ¿no? Seguido, pero habla del tiempo en el que ya han pasado los 40 años. ¿Os acordáis que he dicho que durante 40 años los judíos estuvieron dando vueltas? Ahora ya eso ya ha terminado. Han muerto los que no habían querido ni creído que podían entrar en la tierra. Y ahora Moisés repite la ley otra vez. La repite en el capítulo
5 creo que es, se repite los 10 mandamientos, ¿sí? En el 5 se repiten los 10 mandamientos y en el 8 el Señor dice estas palabras, por boca de Moisés, ¿no? Dice Deuteronomio 8, 1 al 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás, claro, se lo está diciendo a la nueva generación, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Fíjate que en el desierto, aquí, esos 40 años, dice el Señor que les dejó estar en el desierto para probar qué hay en tu corazón, ¿no? Para probar tu fe, para probar tu obediencia. Y fijaos el versículo 3. Te afligió y te hizo pasar hambre. Y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces fíjate cómo se está conectando este versículo con Jesús, ¿no? El desierto, 40 años, 40 días, 40. El hambre, porque la prueba está en el hambre, el versículo 3 de Deuteronomio 8, que está hablando desde el hambre, te hizo pasar hambre. ¿Qué tiene Jesús 40 días después? Hambre. Y se está conectando, ¿no? Es como si el mismo Jesús nos quisiera llevar a ¿cuántos años antes de ser? ¿Mil años antes? ¿1000 y pico años antes? No me acuerdo, la verdad, no he echado el cálculo. Pero ¿por qué Jesús nos conecta con la historia de Israel? Mateo 4:22 dice el Señor a Moisés que le dirás al faraón: deja ir a mi hijo al desierto para que me sirva. Fíjate cómo Dios llama a Israel: deja ir a mi hijo para que me sirva. Algo así, ¿eh? Deja ir a Israel es mi primogénito. Entonces, esto a mí me alucina la Biblia, cómo están las conexiones, ¿no? O sea, Israel es hijo, el primogénito, y en ese contexto que Jesús menciona, habían fracasado en cuanto a la confianza en Dios. Habían fracasado. Ahora, el otro hijo, unigénito, no primogénito, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Jesús, en el desierto, 40 días sin comer, con hambre, tiene que poner a prueba su fe en el Padre, ¿no? Se pone a prueba su fe en el Padre. ¿Cuándo se pone a prueba la fe en el Padre? Cuando estás a punto de morir, cuando no hay remedio, cuando no hay nadie allí, nadie te está ayudando, estás solo, ni siquiera Dios te está ayudando, y viene alguien a decirte, entenderme cómo lo voy a decir, yo lo explico así para que se entienda. Estás solo. Yo creo que el diablo, cuando le dice esto a Jesús, dice: mira, te has quedado solo. Tu padre, esto está implícito, tu padre ya no. Eres su hijo amado, pero se ha ido de excursión. No te queda más remedio que solucionar tú el problema. Porque como estás solo y sin padre, o tu padre no hace lo que tiene que hacer, tú tienes que sacarte las castañas del fuego. Esta es mi forma de entender, ¿no? Ahora, fíjate que lo vais a entender bien por la respuesta que Jesús da. ¿Qué pasa en Deuteronomio 8? Volvemos allí. Dice: te afligió y te hizo pasar hambre y te sustentó con maná. ¿Qué es el maná? Otra cosa increíble de la Biblia, ¿no? Que durante 40 años llovió pan. ¿Tú has visto alguna vez llover
barras de medio o de cuarto, pues les caía pan del cielo por la mañana y por la tarde. Y salía cada uno a la puerta, recogían y a comer. ¿No? Es increíble. No había forma de tener pan en el desierto. Tenían maná. ¿Cuál es la diferencia entre el pan y el maná? ¿Cuál es la diferencia? El pan tenía harina y el otro tenía, no sé, una especie de pajuela, decía que era... Es una levadura, pero hay otra diferencia, más profunda. Que se estropeaba. No se podía guardar. No se podía guardar. ¿No se podía guardar? Cada día, podéis consumir solo cada día. Cuando se habla del pan, cuando Jesús habla del pan, y cuando Jesús dice no solo de pan vive el hombre, no solo de pan, sino de maná, en el Deuteronomio 8:3, ¿cuál es la diferencia entre el pan y el maná? No solo de pan significa no solo del pan que yo me cocino con mis recursos, ¿sí? Sino del maná que viene de Dios. Esa es la diferencia. Lo otro que habéis dicho es correcto, pero lo que Deuteronomio 8:3 pretende enseñar es esto. Fijaos, lo vamos a leer otra vez. A mí me costó esto, entenderlo a la primera, pero cuando lo entendí, me cambió la vida en el año 94. Fíjate. El 3, donde estamos. El mismo. 8:3. Lo voy a leer saltándome una frase en medio que nos despista. Dice, este es Moisés diciéndole al pueblo, acuérdate que Dios te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre. ¿Sí? O sea, es impresionante que lo que está diciendo el Señor a esta generación nueva, está diciendo, acordaos que durante 40 años yo os he ido dando el maná para hacerte saber, para que aprendas lo que no habían aprendido 40 años antes. Que la vida no solo depende de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer. Esa es la enseñanza. No solo del pan que tú te fabricas con la harina o con lo que sea, sino del maná, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Porque era Dios quien ordenaba al maná llover. No es que Dios le salga el maná por la boca. O sea, la boca de Dios es la palabra de Dios. Entonces, Dios ordenó que lloviera maná y llovió. ¿Por qué? Porque Dios puede. Dios puede hacer lo que quiera, ¿no? Puede hacer que llueva maná hasta con un poquito de esto de jamón. De jamón. Las lágrimas de jamón. Bueno, para los judíos no comían cerdo. Pues bueno, vamos a ponerle pescadito. Pescadito de por aquí. O sea, Dios puede hacer lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque, según este texto, ¿por qué les dio el maná 40 años? Para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino del maná. ¿Lo habéis pillado? ¿O no? ¿Por qué no entraron en la tierra prometida? Porque miraron sus recursos, su pan. ¿Quiénes somos nosotros para conquistar un territorio con fortaleza? Nosotros somos esclavos. Hemos estado, ¿cuántos años en Egipto? ¿400? Pisando barro, siendo esclavos del faraón, sin derecho a nada, muriendo. Mis hijos han muerto esclavos, mis nietos mueren esclavos, mis padres fueron esclavos. O sea, tenían mentalidad de esclavos y no confiaron en que el Dios que les sacó de Egipto les iba a ayudar a entrar. Entonces, cuando ellos se enfrentan el problema, como nosotros igual, o das un paso de confiar, o piensas que tú lo tienes que solucionar, y si tú lo tienes que solucionar y no sabes cómo, pues se te va la fe a la porra. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí se entiende? Francisco, tú vuelves. Sí.
Ahora, tenían que aprender, porque por culpa de no saberlo, no entraron. Para hacerte saber, 40 años comiendo maná, para hacerte saber que no solo de pan. Fíjate que la enseñanza tenía que calarles, porque es imposible vivir la voluntad de Dios confiando en nosotros, en nuestros recursos, en cuánto somos, en cuánto dinero tenemos, en lo que te diga el médico, etcétera, etcétera. No se puede vivir la vida cristiana sin dar ese salto de confiar en Dios. El Dios que sacó a Israel de Egipto con mano poderosa es el mismo Dios que tiró 40 años maná, es el Dios que en la primera conquista de la tierra prometida, Jericó, Él tiró las murallas, no lo hicieron los israelitas. ¿Para qué? Para enseñarles que la vida es así, que Dios, si Dios te pide que hagas su voluntad, Él te va a ayudar a hacer su voluntad. Y si nosotros no confiamos, ¿qué pasa? Te desanimas, pues te miras a ti. ¿Qué hicieron los israelitas? ¿Cómo vamos a poder nosotros? Se miraron a ellos. ¿Quiénes somos nosotros? Pero sí que la vida cristiana no solo depende de lo que tú haces o tú eres. Depende sobre todo de lo que Dios es y lo que Él hace. Con aquellos que creen en Él. Claro, ahora Jesús, que está allí, tiene el pan no tiene nada. Viene el diablo y dice, convierte las piedras en pan. ¿Y qué dice Jesús? Jesús está haciendo una declaración de total confianza en su Padre. No solo del pan que yo podría conseguirme, vive el hombre, sino del maná que viene de Dios. Claro, Jesús está diciéndole al diablo, mira, no me creo tus mentiras, ni voy a coger ningún atajo, ahora que me están probando en la fe auténtica. Mi fe auténtica significa que si el Espíritu Santo me ha traído al desierto, en el último límite de las cosas, mi Padre me dará el pan. Eso es lo que está diciendo. Del cielo. No depende de mí. Él podía haber convertido las piedras en pan y no hubiera sido un pecado. Hubiera sido un pecado porque el diablo lo que quería era que creyera su mentira y desconfiara del Padre y se buscara el atajo de hacerlo él. No sé si me entendéis. En la vida real uno tiene que buscarse la habichuela y está bien que trabajemos. Pero también va bien pensar que no solo depende de nosotros la vida. Va bien pensarlo y creerlo. Porque si pierdes el trabajo, ¿qué pasa? ¿Se te va la vida a la porra? ¿No vamos a confiar en que Dios existe y que tira maná del cielo? ¿Y ¿qué hizo el Padre con Jesús cuando acabó las pruebas? ¿Qué hizo? Versículo 11. Envió ángeles y le trajeron un bocata de jamón, no, porque eran judíos. Le llevaron un bocata. ¿Para qué crees que quiere decir que los ángeles vinieron a servirle? ¿Qué? ¿Hacerle un masaje? No. A que no se muriera de hambre. Esto no lo dice el texto, no lo dice la Biblia, ¿vale? Pero se puede entender, ¿no? Si el tema era el hambre, el tema era la comida. Ahora, Jesús, ¿qué está haciendo? A punto de morir allí hecho polvo. Yo me lo imagino, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo va a obrar Dios en nuestras vidas, en nuestras dificultades? Nosotros no sabemos. Los tiempos también son los tiempos de Dios. Él sabe. Él sabe mucho más que tú y que yo. Él puede todo, ¿no? Cuando las pruebas de Job, ¿os acordáis de Job, el pobre Job? Acabaron, su conclusión es, después de escuchar a Dios, ahora sé que todo lo sabes y ahora sé que todo lo puedes. Entonces, como que a pesar de lo que había sufrido Job, cuando oyó la palabra, creció en confianza. Porque Dios todo lo sabe. Y Dios todo lo puede. ¿Sabéis qué pasó cuando Jesús le contestó al diablo estas palabras? Me sé la historia de mi hermano Israel y de su fracaso. Me sé la historia de cómo mi padre les dio el maná
Y yo creo en la palabra de mi Padre en Deuteronomio 8:3 y creo que ahora aquí mi Padre me enviará el maná, pues, o lo que sea que me tiene que enviar. Esto fue una declaración de confianza, de creer en la palabra. ¿Qué hizo el diablo cuando Jesús dijo esto? No, fue otra vez a por él. La segunda tentación. Pero resulta que la segunda tentación es la misma que la primera. Fíjate, he dicho que vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Y os veo animados. El Rubén está aguantando, el tipo, o no, o qué, está aguantando. Mira, vamos a por la segunda. Porque fíjate qué interesante que el diablo dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, esto es un viaje virtual, ¿no? Supongo, y lo puso sobre el pináculo del templo, o sea, desde el Jordán, que se supone donde estaba después de ser bautizado, el diablo le dio un paseíto virtual por Jerusalén y la zona más alta del templo, el pináculo, y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito que mandará a sus ángeles y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo también utiliza la Biblia, ¿os dais cuenta? Se la sabe, el tío. Pero está como diciendo, os lo explico como yo lo he entendido, ¿vale? Que como yo lo haya entendido no significa que sea verdad. Lo que está, es verdad lo que dice la Biblia, no lo que yo diga. Pero si te puede ayudar o entender, a mí me ayudó esto así. Es como si el diablo dijera, sí, tanta fe tienes en tu padre, venga, vamos a hacer una prueba. Pero es la misma prueba, ¿os dais cuenta? Es la confianza. ¿Tanto confías? ¿Confías en Dios de verdad? Pues venga, ¿por qué no te tiras para abajo? Porque dice la Biblia que los ángeles vendrán y justo cuando te la vayas a pegar, como una alfombra mágica, pues te salvarán los ángeles, ¿no? Y claro, ¿Jesús qué contesta? Muy interesante lo que contesta Jesús. Dice, escrito está también. O sea, esto va, ¿te das cuenta la pelea? ¿De dónde está? En lo que está escrito, en las palabras, ¿no? Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Si nos vamos a Deuteronomio, que lo saca de allí, Deuteronomio 6, 16, Deuteronomio 6, 16, dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Esto es como, tienes que ir descubriendo, ¿te das cuenta? Qué interesante. ¿Y qué es Masá? Éxodo 17:7. Fíjate en Éxodo. En ese viaje, ¿sabéis de qué va Éxodo 16? Del maná. ¿Y sabéis de qué va Éxodo 17? Del agua. Pero todo en el contexto de las dudas de Israel con Dios. Ahora lo vais a entender. Éxodo 17 es cuando salieron, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto, avanzando por jornadas, llegaron a Refidim, pero no había agua. No había agua para que el pueblo bebiera. En el viaje por el desierto los israelitas siempre se iban quejando, ¿no? Entonces, no hay comida, no hay, claro que vas a encontrar en el desierto. No hay comida, no hay agua, no hay esto, no hay lo otro, ¿para qué hemos salido de aquí? ¿Para qué no sé qué, no sé cuánto? La queja eterna. Y disputó el pueblo con Moisés diciendo, danos agua para que bebamos. Y Moisés dice, ¿por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿No? Entonces el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés. Y entonces vamos al versículo 5, dice, Jehová le dice a Moisés, pasa delante del pueblo, coge a algunos ancianos, toma tu vara, y yo estaré sobre la peña, en Horeb, en el monte Sinaí, y es el monte Sinaí. Bueno, Horeb. Y golpearás la peña y saldrá agua. ¿Sí?
Y pasó así. Otro milagro, ¿no? En el capítulo 16 vienen del otro lado, no había pan, pues toma maná. Ahora llegan, avanzan en el camino, llegan a Refidim y no hay agua. Pues golpecito en la piedra y toma agua. Y fíjate el versículo 7, lo que dice. Dice, y dio a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová al decir, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Os dais cuenta de dónde está el problema de los israelitas? Habían recibido el pan, el maná, pero llegan a otro sitio, no hay agua y no creen que Dios está con ellos. O sea, les dura la fe lo mismo que... No confío. No sé, lo que les duró la fe. Llegan allí y dice, le puso el nombre de ese sitio, Masá. ¿Por qué? Porque tentaron a Jehová. ¿Qué significa tentar a Jehová? Significa dudar de si está con nosotros o no está. ¿Se entiende? Dudar. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús al diablo? El diablo le dice, échate abajo, si tanta fe tienes, échate abajo, porque la palabra dice que los ángeles te van a... Y Jesús contesta, mira, no dudo de mi Padre, por eso no me tengo que tirar. No tengo que poner a prueba mi fe porque la tengo. Si se hubiera tirado, es como, ya estoy dudando. ¿Me entiendes lo que decir? Y Jesús superó la prueba de la fe. ¿Sí o no? Superó la prueba de la fe. Tú y yo, en diferentes momentos de nuestra vida, nuestra fe es puesta a prueba. Eso es seguro. Eso es seguro. Porque la vida aquí en la tierra es así. Y porque además interesa que la fe crezca y que madure, que se ponga a prueba. O sea, hasta que no se pone a prueba no crece. ¿Sí? Es como un niño que va madurando. Nuestra fe es así. Y yo aprendí esto cuando el Señor me habló a través de esta palabra. Era justo el año anterior a que me iban a proponer ser pastor en Amboy. Y yo estaba en el ayuntamiento, en la empresa municipal, y tenía un muy buen trabajo y buena progresión. Y dinero. Y entonces me propusieron ser pastor, que es una cosa un poco insegura, porque en aquel momento en mi iglesia había un conflicto y el pastor, que era mi vecino, estaba quemado y nos dijo que dejaba el ministerio en el año 95, enero del 95. Yo en el 94, en verano, aprendí estas cosas, me cambió la vida, porque de repente piensas que si eres hijo de Dios, tu vida está en las manos de Dios, no en las manos de la gente, ni en mis propias manos. ¿Sí? Me lo creí más, eso ya lo sabemos, pero es como que en la vida cristiana, pues igual a veces da saltos, y ese es un saltito, ¿no? De que te instala en el disco duro la identidad que tenemos, que es importante como hijos de Dios. ¿Quién eres tú, no? ¿Quién eres? ¿Eres hijo de Dios? Pues tienes un padre, no estás solo. En el desierto Jesús demuestra que cree que su padre está con él. Y que en algún momento el padre va a actuar. Y entonces no va a hacer caso del que viene a buscarle caminos fáciles o atajos. ¿Me entiendes? Él declara su fe. Y aquí lo hace. No tentarás al Señor. No dudarás de si Dios está contigo. Pero 40 días estaba sin ayuda de Dios. Pero él está diciendo, no dudo de que Dios esté. Estoy esperando su momento. ¿Entiendes? Su momento no tiene por qué ser en mi momento, ¿no? ¿Sabéis cuál es la última tentación? Pues que ya no tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la obediencia. Porque intenta despistarle con cosas chulas de este mundo que a todos nos pueden gustar. Le enseñó todos los reinos con toda la gloria. Mira Jesús, te puedes ir de viaje, todos los puentes, comer en mejores restaurantes, tener la fama, todo lo que quieras te lo doy. Todo lo que quieras.
Jesús contesta de Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo no tengo otro interés que servir y adorar a Dios. Eso está por encima de todo. Y lo que tú me propones no va por ahí. Me va a despistar. No quiere decir que una buena comida no sea pecado, no, por supuesto. Pero si te das cuenta, para el mundo en que vivimos, esas cosas son nuestros dioses modernos. El poder tener dinero, pues para poder hacer lo que quieras, que no tienes por qué ser malo, puede ser un viaje, puede ser 1000 viajes, puede ser 1000 comidas, puede ser tener una tele más grande, puede ser ir a la moda, puede ser tener un coche mejor. El mundo en que vivimos, la gente vive para eso. Eso es sinónimo de felicidad. Pero para un cristiano la felicidad está en hacer la voluntad de Dios, aunque le cueste. Y Dios se compromete a ayudarte a hacerla, ¿no? Así que no sé cómo estás tú. Yo muchas veces tengo que recurrir a este pensamiento, porque en las luchas de la vida y en diferentes momentos uno pues es probado. Hay cosas que pasan, te pasa a tus hijos, le pasa a tus nietos, te pasa a ti a nivel ministerial o a nivel humano, a nivel normal de tu vida diaria. Y en ese momento tienes que acordarte que vendrá el otro a decirte: ¿dónde está Dios? Tu padre, ese padre no es bueno o es malo, o se ha dormido o se ha ido de paseo. Y tú tienes que arreglar. Y cuando eso ocurre y nos entra ansiedad, no dormimos, porque depende de ti todo. Es como, todo depende de mí. Entonces te ahogas. A mí me ha pasado. Hasta que dices: Rubén, acuérdate que Dios existe. Si eres cristiano, eres creyente. Los creyentes creen. Pues en ese momento que te ahogas tienes que decir: Dios está conmigo, soy su hijo, le dio el maná. Nosotros tenemos toda la Biblia, toda la historia para saber del maná, el agua, Jesús, su muerte, resurrección, los cristianos, cómo fueron perseguidos, cómo Dios los salvó a algunos, a otros no, es verdad. Cómo Dios dirige la historia. O sea, nosotros tenemos toda la historia para creer que Dios interviene, que Dios sabe todo, que Dios lo puede todo, que nada se le escapa. Entonces eso nos hace confiar, estar en paz. ¿Sabéis cómo acaba el ministerio de Jesús? Sí, la última noche, Juan 16:32, cuando dice a los discípulos, le dice: viene la hora que me vais a dejar solo, otra vez como en el desierto, pero no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. Él sabe que lo va a pasar mal, él sabe que la cruz es la cruz y que lo que le va a pasar allí, eso es, lo tiene que pasar él, lo va a sufrir él. Pero ya en el huerto de Getsemaní, que dice: Padre, pase de mí esta copa, luego dice: hágase tu voluntad. Y Dios, ahí es el único momento en la historia que las promesas de Dios no se cumplen. Porque Dios no pudo estar con su Hijo en la cruz. Por eso el Hijo grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado que Cristo cargaba era incompatible con la presencia de su Padre, con esa comunión tan fuerte. Pero es el único caso. Bueno, espero que esto que hemos compartido nos ayude a seguir adelante con nuestra vida cristiana, a ser obedientes, a cumplir la misión y tener fe también. Tener fe, a creer. Dios está, Dios existe, Dios puede. Dios tira maná, a ver dónde saldrá el maná. Cuando tú entiendes esto y oras, haces una oración por un problema que tienes, ¿sabes cómo acabas? Acabas dándole gracias a Dios por lo que Él hará. Porque de repente estás confiando en que Dios es más que un colega que te escucha, o una amiga o un amigo. Es Dios. Las oraciones correctas terminan dándole gracias a Dios por lo que Él va a hacer con eso que tú le has explicado. Y confías en Él. Y cuando eso ocurre, Filipenses 6, 4, 6, 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones.
Es cuando acabamos la oración con acción de gracias porque Dios nos ha escuchado. Gracias porque nos has escuchado, Señor. Y ahora confiamos en lo que tú harás con esto. Y vamos a esperar en ti, ¿no? Haremos nuestra parte, claro. Nuestra parte hay que hacerla. No solo de pan, pero también de pan. Quiero decir, que yo tengo que hacer mi parte. Pero sé que Dios hará la suya. Y en eso confío. Bueno, que el Señor nos ayude con esto.